Colombia ha recibido muchísima inmigración de venezolanos. ¿Qué tú piensas en cuanto a esto? Uno les da la mano y quieren sobrepasarse de ¿Te has sentido en algún momento discriminado? Sí, muchas veces sí. Te buscan a repugnar a uno porque es venezolano y eso. Y así como te comportas, te tratan. Casi siempre que un país pasa por situaciones muy adversas, sus habitantes deciden emigrar en busca de un mejor futuro. En esta última década, uno de los países que ha tenido un gran flujo de migrantes ha sido Venezuela. Y la gran mayoría de ellos ha emigrado acá a Colombia. Pero ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Y qué piensan los colombianos acerca de esto? Eso te lo contaremos en este video, así que abróchate los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Bueno, y caminando por un barrio de Bogotá nos hemos encontrado con Barber Space y Sakura Spa. Es una peluquería y un spa. Vamos a ver qué hay dentro. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar, arreglarnos y hacer algunas entrevistas. ¿Por qué decidiste venir a Colombia? Por el tema que estamos pasando, necesidades y la crisis de Venezuela. Decidí emigrar porque estoy tomando a Colombia como una puerta hacia otros países, ya que la situación aquí la verdad no está muy buena que digamos. Pero sí de aquí puedo saltar a otros países, bien sea Europa o el mismo Estados Unidos. Ok, ¿por qué decidiste emigrar acá a Colombia? Bueno, yo vine realmente, era como por 3 meses, la mentalidad del inmigrante era, ¿no? Yo en 3 meses voy, gano dinero, ahorro y regreso a Venezuela con lo que tengo. Cosa que no siempre es así porque uno no sabe los gastos de lo que es servicios, lo que tiene que ver con el arriendo y otros gastos que se presentan en sus momentos, por así decirlo. Pues realmente porque estaba mi mamá. Yo me vine emigrando a la rutina, así, solo. ¿Cuál era tu expectativa al venir a Colombia? Pues mi expectativa era venir, trabajar y tener las cosas que no podíamos tener en nuestro país, en Venezuela. Mi expectativa de emigrar era que pensé que iba a trabajar y iba a ayudar mucho más en mi casa, o sea, a mi mamá y vaina, pero la verdad aquí se hace dinero, pero es para cuestar los gastos aquí, pues, que si el arriendo, los servicios y toda esa cosa. Bueno, ruteros, acabamos de salir de la barbería y nos dicen que por aquí a la esquina hay como una cafetería donde se encuentra una venezolana emprendedora y a ella también le vamos a estar haciendo algunas preguntas para que ella nos cuente un poco de su opinión y su experiencia aquí en Colombia. ¿Por qué decidió emigrar aquí a Colombia? Bueno, por la situación del país. El que ya no conseguíamos las cosas allá y estábamos pasando mucho trabajo. ¿Cuál era su expectativa? Mi expectativa era, bueno, mejorar las cosas para mis hijos. La situación de nosotros que mejorara y gracias al Señor, bueno, Dios nos ha ayudado mucho aquí en Colombia. Hemos sido muy bendecidos, por eso mi negocio se llama Los Bendecidos. ¿Y ha sido lo que tú esperabas? Realmente Colombia ha llenado mis expectativas, no al 100%, pero sí las ha llenado. No me puedo quejar de un trabajo, puedo decir que trabajo de 12 a 13 horas dependiendo del movimiento porque es un restaurante y pues no gano mal, gano más del sueldo mínimo por el hecho de los servicios, eso siempre ayuda mucho acá a los restaurantes. Pues no ha sido lo que esperaba. Porque la verdad, la situación aquí cada día se pone más fuerte. Muchos echan la culpa al presidente, la verdad no sé mucho sobre la política de aquí, pero sí la situación aquí se ha puesto un poco dura. Y uno a veces siente que se está volviendo a repetir lo que pasamos en Venezuela, pues. Desorden, caos, pelea entre familiares, hasta por un plato de comida, la verdad. En cuanto a lo que es tema de inmigrantes, si no tienes papeles al 100%, pues no puedes disfrutar todas las cosas que disfrutan aquellos que tienen papeles. No, ha sido duro, pero ahí vamos luchándola. ¿Ha sido duro en qué? ¿Me puede detallar un poquito más? En Venezuela nosotros estábamos acostumbrados a otro tipo de vida, a tener, por decir, nosotros tenemos nuestra casa y eso. Y ya cuando salimos a la realidad de emigrar, ya todo es distinto porque son diferentes culturas y ya uno va, por decir, a muchas cosas nuevas, a enfrentarse a nuevas realidades, pues. Cuando uno emigra, uno se encuentra con muchas cosas que forman parte del proceso de adaptación, como choques culturales, clima y otras cosas más. Pero algo que también influye en ese proceso es la interacción con los locales. Así que decidimos preguntarle a nuestros invitados: ¿Cómo ha sido el trato de los colombianos hacia ustedes? Bueno, algunos muy chéveres, nos han tratado muy bien. Pues a mí muchos colombianos la verdad me caen muy bien. Me he topado con todo tipo de personas. Están las personas muy amables, pero también están las personas que son como que a veces tienen como que un complejo de superioridad. Y también hemos recibido un poquito malos tratos de también algunos colombianos, pero no todos son iguales.
Sí, uno que otro sí como que buscan a repugnar a uno porque es venezolano y eso, pero por más que alguien me diga algo malo, me resbala, pues. También nosotros los venezolanos también tenemos unas malas experiencias porque muchos venezolanos acá también han venido a portarse mal. Muchas mujeres que, ajá, ¿sí me entiendes? Entonces eso es como que lo que hace es quitarnos puntos a nosotros porque ya uno donde uno se presenta, que uno dice que uno es venezolano, ya ahí tienes puntos negativos. Eso es relativo, como en todos lados del mundo. Eso depende de la persona, de la crianza y de la calidad. Porque muchos han inmigrado así sea para conocerse con alguien más, que tiende a pasar mucho, y pues saben lo que es estar en otro país y estar sin nada a los lados. Pero como les digo, es relativo. ¿Te has sentido en algún momento discriminado? Discriminado muchas veces, pero soy una persona fuerte que no me interesa eso. Sí, muchas veces sí. Sí, que porque que anda con cachucha, que esos areticos, que ese trabajo no le da, que lo que anda es pendiente, que no, pero no, yo siempre he hecho lo mío, me lo ha ganado humildemente y honradamente trabajando. Discriminado diríamos que no, pero sí por lo menos con la cuestión de los arriendos. Por lo menos mis compañeros de trabajo, ellos tienen como 2 meses buscando arriendo y vaina y muchas veces leen no extranjeros. Porque la verdad hay muchos venezolanos que cuando llegaron al principio se la veían fea con la cuestión del arriendo, pues, o sea, quedaban debiendo, no pagaban los servicios, dejaban los departamentos sucios. Yo digo que no debieran de señalarnos a todos por igual porque nosotros también desde que llegamos acá hemos trabajado, hemos sido buenas personas para mejorar nuestra situación. Pero la verdad no todos somos así, pues. La verdad hay muchos venezolanos que venimos como yo a trabajar, a luchar, a querer ayudar a nuestras familiares allá en Venezuela y así, pues. ¿En qué momento te sentiste discriminado? ¿Cómo fue? Cuando llegamos por primera vez, cuando uno venía pasando esa frontera, que uno pasaba sucio o venía con ropa rota, entonces miraban a uno por encima del hombro así como que, ay, este es de la calle, algo así, ¿sí me entiendes? Pero no, soy fuerte y no me pegaron mucho esos temas de discriminación. Yo trabajo en un restaurante y es servicio al público. Entonces, ¿qué pasa? Muchos clientes, al enterarse que unos venezolanos a veces son un poco más, son menos receptivos, por así decirlo. Entonces es más fácil que te traten menos por el hecho de ser venezolano. Estamos jugando un partido de fútbol y de pronto, viene el veneco ese. O sea, como que repudiándonos. Es la palabra que utilizan mucho para discriminarlos. Pero la verdad, muchos que otros se lo toman como ofensa. Pero por lo menos yo, la verdad, que me digan veneco no me importa. Ahora, ya escucharon un poco de las opiniones de los venezolanos. Pero para tener una imagen más clara, también decidimos hablar con algunos colombianos para escuchar qué piensan ellos de todo esto. En estos últimos años, Colombia ha recibido muchísima inmigración de venezolanos. ¿Qué tú piensas en cuanto a esto? He compartido mucho con ellos en el tema laboral de mi trabajo y son como casi la misma cultura, como de podernos entender como en el trabajo, tanto como a veces que compartimos cuando salimos todos en el grupo. Cualquier persona de cualquier país puede pasar por un mal momento, ¿sí? Muchos vinieron a buscar trabajo, a buscar una mejor vida, por decirlo así, que la que tenían allá. Trabajando, sí, pero muchos llegaron a hacer daño y eso es otra de las cosas que tiene, pues digamos que alborotada la delincuencia aquí en el país. Se ha visto muchos casos de robos, de asesinatos por parte de venezolanos. No sufro de xenofobia, sí, conozco venezolanos, tengo amistades venezolanas, pero pues sí hay muchos que vinieron a hacer daño. Sí, uno ha tenido como de pronto malos entendidos, pero a mí en lo personal me ha ido bien, o sea, no he tenido problemas, uno escucha que de pronto les han robado, no, a mí en lo personal no, pero pues yo creo que no es de la nacionalidad, sino de la persona, y pues sí es un cambio fuerte porque acá se pagan servicios, ellos allá tenían su casa, entonces de tener allá servicios, digamos que gratis, o que ellos pagaran lo que quisieran, a venir a pagar acá, a venir a pagar arriendo. ¿Allá no pagan arriendo? Allá no, la mayoría tienen casa. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Que son muy alegres. Su forma de ser, o sea, son muy relacionados, así entregados a uno a veces. Son trabajadores, es que ellos no le ponen, digamos, problema. O sea, como que ellos viven el momento y de pronto hay veces no se preocupan si tienen en el momento o no tienen. Me ha gustado mucho de ellos, es el tema típico de la comida. ¿De la comida? La comida, sí, la comida, tienen buen sazón. ¿Y la comida no es parecida? Sí, es como parecía comida como costeña. ¿Y qué es lo que menos te gusta?
De pronto hay un poco de quejas porque ellos están acostumbrados a otra cosa, de pronto que sea más económico, de servicios, del arriendo, de eso. Okay, pero no, es lo porque que menos te gusta son las quejas. Exacto, pero hay que entenderlos porque ellos vienen de otra cultura, de donde les daban subsidios, donde les colaboraban o no pagaban arriendo. Ellos dicen que ellos si querían pagaban los servicios, pero si no, no pasaba nada. Lo que menos me gusta, la verdad, no son todos, porque pues allá también hay ciertas regiones, pero a la que no me gusta mucho es como el acento, la forma de hablar. Lo que menos me gustan es cuando, por ejemplo, a veces uno les da la mano y quieren sobrepasarse. Eso a mí no me gusta de ellos. Ya escucharon un poco de lo que sí y no les gusta a los colombianos de los venezolanos. Ahora, ¿cómo será al revés? ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia y lo que no? Bueno, yo podría decir que todo. Lo que no me gusta es la comida, no es como la comida venezolana. No sé si es porque nosotros tenemos más gusto en la comida, pero hoy me han dicho que la cosa también es buena la comida, no he ido todavía. Muchas personas son muy amigables, en las playas, los ríos, es muy similar al país de nosotros. Como somos países hermanos. Bueno, aquí en Bogotá el clima aquí es maravilloso, la verdad, siempre frío y vaina. Pero sí, me gustan mucho las tiendas, hay muchas vainas que son de muy buen servicio, la verdad. Me gusta mucho su comida, su manera de expresarse. Una de las cosas que apesta aquí es el tráfico. No me gusta andar por aquí, prefiero andar en cicla. Por lo menos aquí hay una ciclovía, creo que es la mejor de Latinoamérica y en el mundo. Las ciclovías aquí son muy largas y muy buenas, la verdad. Sí me gusta mucho eso de aquí. Bogotá no me gusta mucho el clima, porque hoy está haciendo sol, ahorita puede llover, más tarde puede caer nieve, así está. Aquí cae nieve. No, mentira, pero es un clima muy bipolar. Y pues cosas que a veces no me gustan, que humillan a uno, le dicen cosas que no son, que por uno pagamos todo, pero bien agradecido con Dios por todo. ¿Tú sientes que aquí en Colombia se discrimina mucho a los venezolanos? Sí, sí hay una discriminación grande. Hay personas que obviamente han tenido experiencias malas, de pronto porque ellos, volvemos a lo mismo, están acostumbrados a otra cosa, entonces les queda difícil pagar servicios, entonces hay veces, sobre todo con lo de los arriendos, tú ves letreros donde dicen no arrendamos a venezolanos. ¿Por qué? Porque no pagan. Porque no pagan, porque quedan debiendo servicios. Pero yo pienso que es más de la persona que, digamos, de la nacionalidad. ¿Tú le podrías decir algo a esos venezolanos que se sienten discriminados? Bueno, pues lo que yo le puedo decir a ellos es que uno tiene que tratar de convivir y cuando uno no es de su misma casa, tratar de aprender a escuchar a los demás y respetar el espacio de cada quien. Dar lo mejor que uno tiene en lo que sea. Y aquí van a encontrar muchas personas que les van a dar la mano, ellos también le van a colaborar a uno, porque suele pasar que la mano de obra de las personas de acá no sale tanto. Digamos, yo pongo un letrero de se necesita barbero y llegan venezolanos. O sea, no es que yo ponga solo venezolanos o solo colombianos, no, pero llegan muchas personas que quieren trabajar. Entonces, que sean constantes. Pues la discriminación a veces hay en todo lado, sí, pero pues que hagan las cosas bien. Hay que entender que cada país tiene como sus reglas. Exactamente, y no, que hay que seguir, que hay que trabajar, sea aquí en Estados Unidos, donde sea, hay que trabajar y seguir, y hasta lograr uno su meta, estar muy enfocado en lo que uno quiere. Yo digo que si uno hace las cosas bien, la gente se da cuenta y así como te comportas, te trata. Nos gustaría saber qué piensas acerca de todo esto. ¿Dónde está la línea entre defender el país del efecto que trae la migración masiva de algunas culturas y el ayudar justamente a aquellos que quieren contribuir a la economía con el sudor de su frente? Déjanos saber en los comentarios. Ahora, si algo hemos aprendido de los muchos videos que hemos hecho de este tema, es que emigrar tiene un precio. ¿Y qué fue lo que más te dolió dejar atrás? Mi familia. ¿Tu familia? Sí. ¿Por qué? Que la familia es el motor de uno, es el balance de uno. Tener la familia cerca es lo mejor. A mi mamá y a mi papá, porque yo tengo 20 años y nunca había salido de la casa, nunca había salido de ellos, pues. Pero la verdad, siempre me pongo nostálgico, pues, cuando los extraño y eso, pues. La familia. Pues mi mamá estando acá en Colombia, pero igual la familia, mis tías, mi hermana, mi sobrino y pues mi gente, mis amigos del barrio, con los que aprendí a camellar,
y todo eso. Nosotros los venezolanos tenemos como una cultura muy familiar. Entonces tú estás solito acá. No, ahorita sí tengo a mi familia porque ya son 7 años, entonces se trabajó para traerla. Pero dejarla atrás sí fue fuerte, fueron como 4 años solo. Lo que más me dolió fue dejar a mi papá y a mi mamá y mi casa, mi país también lo extraño porque no es como estar en su país. Me gustaría que mejorara mi país para que nosotros tuviéramos otra vez regresar a nuestro país. Y si tuvieras a tu mamá al lado, ¿qué le dirías ahora mismo? Que perdón por todas las cosas que le dije en el pasado, que la verdad como ella ninguna. Y considero que eso es una de las partes más difíciles. Dejarlo atrás, eso es bastante doloroso para venirte a un lugar donde tú no conoces a nadie. Vienes es como que el arrimado, pues, porque obviamente es un país que es extraño, que no es nuestro. Entonces, pues obviamente eso, la adaptación también pega bastante. Cuando me vine, yo tenía ciertas cosas en Venezuela. Al venirme para acá y dejar como un poquito abandonado lo que tenía allá, pues lo perdí. Y aquí estoy empezando de cero, pero aquí vamos. ¿Qué es lo que más extrañas? La comida. Tus costumbres, tu infancia, todos tus recuerdos, todo se queda allá, o sea. La calidez de la gente, porque a pesar de que aquí la gente no es mala, no es lo mismo el trato de tu gente en Venezuela. De igual forma aquí si ves hay muchísima población venezolana y entonces ya somos muchos y sientes como si estuvieras en casa a pesar de que no lo estás. ¿Cree que ha valido la pena dejar a Venezuela y venir acá a Colombia? Sí, porque a pesar de lo siempre malo, siempre hay algo bueno, pues. La verdad, por mi profesión de ser barbero he aprendido mucho aquí con mis compañeros y vaina, aquí hay muchas cosas. En toda la rama de barbería, aquí en Bogotá, la verdad, hay muchos barberos venezolanos muy buenos, hay mucha tecnología de barbería. Y la verdad he aprendido mucho, pero no me arrepiento de haber venido. Sí ha valido la pena, porque con lo que yo hago acá, que trabajo, ayudo a mi mamá y ayudo a mi papá. Sí, yo podría decir que sí. En cuanto a economía, sí. Porque como te digo, a pesar de todo, pues tú con tu sueldo, pues arriendo, servicios y te puedes dar uno que otro gusto. Y eso es siempre importante. En Venezuela pasa que si tienes para los servicios, no tienes para la comida o comes poco. Entonces aquí uno puede decir que tiene un poco más de estabilidad económica. Hemos logrado sobrevivir, que es lo importante, que fue con el propósito principal que salimos, porque ya que no era sustentable nuestro estilo de vida, o ningún estilo de vida, por decirlo así, antes de que nosotros nos viniéramos. Pero sí, como todo, o sea, cosas buenas y cosas malas que al final de cuentas lo que te dejan es una enseñanza y pues de eso se trata. Y tú le puedes dar unas palabritas a esas personas a las cuales te ayudaron y a las que no te ayudaron también, a los que no te tendieron la mano en el momento que lo necesitabas. Un mensaje a ellos, pues por lo menos que conozcan primero al venezolano antes de discriminarlo, porque por más que sea, si hay venezolanos malos que sí se merecen un maltrato, pues, porque han hecho muchas maldades. Y por eso tiene muy mal pensado el venezolano. Hay un dicho que dice que todos pagan justo por pecadores, ¿sí? Pero uno no puede juzgar un libro por su portada. Antes de predisponerse a alguien, conózcanlo, vean su comportamiento y el tiempo les irá diciendo si es buena o mala persona. Por lo menos hay muchos venezolanos como yo que la verdad los toman como si fueran unas personas normales, pero yo veo un colombiano y la verdad como si fuera un venezolano normal, no me importa de qué país sea o qué. Pero a pesar de todo eso, uno es un ser humano, pues. Uno tiene vida, uno siente. Pues lo que no me han atendido a la mano, que me cerraron las puertas, pues que no le deseo el mal, que Dios lo siga bendiciendo y pues para adelante es para allá, fuerte con Dios, porque yo siempre he sido creyente a Dios, que Dios aprieta pero no ahorca. Pues a los que me dieron la mano, muy agradecido y son mis amigos y se les quiere mucho. Y a los que no también, no tenemos rencor con nadie. Si el venezolano en su tiempo está acá, es por necesidad, no es porque uno quiera realmente apoderarse de sus países. ¿Qué pasa? Los colombianos en algún momento necesitaron de Venezuela y la idea es tendernos la mano de parte y parte. Si nosotros podemos aprender de ustedes y ustedes de nosotros, muchísimo mejor. Realmente le doy las gracias a la licenciada Andrea, que está allá en Arauca, que ella nos dio la mano, ella es colombiana y de verdad creyó en nosotros. A aquellos que nos han recibido acá, también les doy las gracias y que, bueno, sigan tratando a los que van llegando así también, que no crean que todos somos iguales. ¿Y a los que sí te ayudaron? Que Dios le bendiga y que le multiplique mucho, porque no es por hablar, pero hablan muchas cosas de los colombianos y todos no son igual. Agradecido con muchos colombianos, bendecido porque ha habido uno que vea, tome esto, que le falta esto. Una vecina de Villanueva, me recuerdo yo que en plena pandemia estaba llovinando
Y en mi casa, estando acá en Colombia, no teníamos nada. Y ella le llegó como que Dios la mandó, no sé. Le llegó con 50.000 pesos a mi padrastro, le dijo, toma, hágase un mercadito, y vendían a puerta cerrada allá. Y mi padrastro se fue y cuando llegó allá a pagar, botó la plata. Y estaba lloviendo. Y pues más atrás mi mamá llorando y todo. Y yo tenía fe porque yo siempre dice la Biblia que el hombre vive por fe. Y cuando llegamos, la vecina ya no nos tenía 50, sino que ya nos tenía un mercado de comida. Y pues que Dios le multiplique todo lo que nos han bendecido a todos mis compañeros de Venezuela, a todos esos emigrantes, que donde quiera que se encuentre, que Dios les siga bendiciendo. Ahora, Colombia no es el único lugar en donde hay tensiones entre inmigrantes y la cultura local. También hay otras naciones alrededor del mundo que luchan con este problema. Para saber más de eso, dale clic aquí.